Hola Polímata, ¿qué tal estás? Antes de empezar con el capítulo, quiero mencionarte un tuit que puso el psicólogo Ramón Nogueras. Dice así: cuando leáis a alguien hablar de psicología evolucionista, no confundir con la psicología evolutiva, tened presente que se trata de una disciplina que bordea lo pseudocientífico, con una metodología insostenible y unas conclusiones arbitrarias y absurdas. Obra de referencia, y ahí pone una foto del libro Evolutionary Psychology as Maladapted Psychology de Robert C. Richardson. Desde que leí La tabla rasa de Steven Pinker, he leído mucho sobre psicología evolucionista, y es la disciplina que más me ha ayudado a entender al ser humano. Por eso, cuando leo tweets como el que os acabo de leer, la verdad es que me revuelvo en mi silla. Hace tiempo que quería hablar sobre la psicología evolucionista y también sobre las pseudociencias, así que voy a aprovechar la oportunidad para hablar de ambas cuestiones, intentando responder a la pregunta: ¿es la psicología evolucionista una pseudociencia? Vamos a verlo. Esto es Polímatas: conocimiento, razón y aprendizaje. En primer lugar, vamos a ver qué es la psicología evolucionista sin meternos demasiado en harina. Como dice Nogueras, no hay que confundir psicología evolutiva con psicología evolucionista. La primera estudia las fases psicológicas por las que pasa un ser humano a lo largo de su vida: la infancia, la adolescencia, la juventud, etc. Mientras que la psicología evolucionista, de la que vamos a hablar hoy, trata de explicar por qué pensamos como pensamos y sentimos como sentimos. Es decir, de responder a la pregunta: ¿qué es lo que nos ha moldeado psicológica y emocionalmente? Para ello usa la teoría de la selección natural de Darwin. Lo hace para responder a preguntas tan importantes como ¿por qué los hombres buscan a mujeres bellas y las mujeres a hombres con recursos? ¿O por qué nos dan miedo las serpientes y no los ciervos? ¿O por qué los hombres entienden mejor los mapas y las mujeres hablan y escuchan más? ¿O bien, por qué hay cierto tipo de arte que nos emociona más que otro? O por último, ¿por qué las mujeres tienen más instinto cuidador con sus hijos que los hombres? Un tema controvertido, pero que todos lo podemos observar a simple vista. Son preguntas importantes, ¿no te parece? Durante mucho tiempo a estas preguntas se les dieron respuestas basadas en la educación que recibía cada individuo y en la cultura en la que estaba inmerso. Por ejemplo, si los hombres le dan más valor al aspecto físico que las mujeres, es porque han sido educados en una sociedad que promueve esos valores. Si hubiesen nacido en otra sociedad, el resultado sería diferente. Seguro que habrás escuchado muchas veces que los niños pequeños juegan con camiones y las niñas con muñecas porque se les ha educado así en casa y porque los anuncios les influyen. Bien, pues la psicología evolucionista puso en cuestión todas estas afirmaciones que todavía se escuchan habitualmente en la calle. Por eso me atrajo esta disciplina, porque daba explicaciones diferentes que bajo mi punto de vista eran bastante más convincentes que las que había escuchado. En mi cabeza tenía sentido que si todos los órganos del cuerpo humano han sido diseñados por la evolución para adaptarse al medio y para facilitar la supervivencia y la reproducción, el cerebro no podía ser diferente a los demás. Tenían que existir módulos ya preconfigurados al nacer que nos ayudasen a desenvolvernos en un mundo hostil sin necesidad de aprenderlo todo desde cero. Ahora vamos a por la segunda pregunta clave del capítulo: ¿qué es una pseudociencia y en qué se diferencia de una ciencia? Bien, intuitivamente la mayoría de nosotros somos capaces de diferenciarlas aunque no sepamos definirlas. La astrología, el feng shui, la homeopatía, la aromaterapia, la quiropraxia, el reiki, la grafología, los campos energéticos y el diseño inteligente son solo unos pocos ejemplos de docenas de pseudoterapias y de pseudociencias que campan a sus anchas por el mundo, confundiendo a millones de personas, mientras, por supuesto, mucha gente se está lucrando de ello. Sin embargo, como los ejemplos no son una definición, me voy a lanzar yo a hacer una propia, creo que es de propia cosecha, aunque igual la he leído por ahí, y es que las pseudociencias son un conjunto de prácticas y métodos que pretenden ser científicas, pero que en realidad no lo son. Todas ellas forman asociaciones cuyos miembros organizan congresos, realizan estudios y dan formaciones, algunas, cuidado, a nivel universitario. Con todo esto, ¿qué es lo que intentan? Pues intentan darle un barniz de ciencia a sus teorías y a sus técnicas para dotarlas de mayor credibilidad. Por eso nos encontramos con másters de acupuntura, de quiropraxia y con estudios de grafología en universidades serias. Esta fusión con el mundo académico consigue su cometido. No pocas veces me han dicho, para justificar su categoría científica, que en tal universidad se impartía un curso de homeopatía o que la venden en las farmacias y por lo tanto algo de científica tiene que tener.
pero desgraciadamente no es así. Y ahora que tenemos las definiciones básicas, el siguiente paso que debemos dar para saber si la psicología evolucionista es una ciencia es comprobar si las personas que la investigan están usando o no principios de la ciencia. La psicología evolucionista es una rama de la psicología muy joven. Podemos encontrar la semilla en la importantísima y controvertida obra Sociobiología del biólogo Edward O. Wilson. A mediados de los 70, Wilson publicó este libro en el que principalmente hablaba de la vida social de las hormigas, pero que, en el último capítulo, sentaba los cimientos de la psicología evolucionista. En su obra magna, el entomólogo daba por primera vez una explicación biológica, por lo menos parcialmente biológica, a los comportamientos sociales. Esto, en la época en la que fue publicado el libro, fue tremendamente controvertido, y varios colegas suyos lo pusieron a parir, rayando a veces el acoso. Sinceramente, viendo en lo que se han convertido algunas universidades americanas estos últimos años, ya no me sorprende en absoluto que científicos de primer nivel se dejen llevar por su ideología y dejen de comportarse como científicos cuando les tocan sus ideales, porque al final, antes que científicos, son personas. No obstante, he de reconocer que la primera vez que leí sobre el tema, en la tabla rasa, no daba crédito hasta qué punto llegaron algunos por desprestigiar a Wilson. Quizás, escuchando esto, te quedes extrañado. ¿Por qué era tan peligroso proponer que algunos comportamientos sociales tenían su origen en la biología humana? Bien, para muchos científicos sociales de esa época, la mente, y por lo tanto la sociedad, eran lienzos en blanco, que se construían a través de la cultura y de la educación. Parte de sus cimientos ideológicos dependían de esa idea. Según sus creencias, afirmar lo contrario, que es lo que vino a hacer Wilson, había dado pie a ideas genocidas como la eugenesia. Ya sabes, esa idea dantesca que tuvieron los nazis, y no solo ellos, con la que buscaban mejorar la raza aria eliminando a deficientes mentales, discapacitados, gitanos, judíos y, en definitiva, cualquier persona que no cumpliese con los requisitos arios. Para algunos, aceptar que hombres y mujeres somos diferentes en intereses, en habilidades mentales, en emociones y en gustos, puede dar pie a la discriminación de la mujer y la justificación del patriarcado. Estas creencias, bajo mi punto de vista, son erróneas, ya que se basan en la falacia naturalista, es decir, en aceptar que como algo tiene origen natural, es bueno per se. En realidad, se puede racionalizar cualquier cosa, y cuando alguien quiere llevar a cabo una tropelía, utilizará cualquier libro, idea o creencia, por absurda que sea. Pues bien, esa resistencia feroz que comenzó con las críticas hacia la sociobiología se ha mantenido hasta hoy con más o menos fuerza. Ramón Nogueras es un ejemplo de esa resistencia, pero hay otros muchos. Algunos de los ilustres nombres que han criticado la psicología evolucionista son el famoso paleontólogo Stephen Jay Gould, el genetista Richard Lewontin, la socióloga Hilary Rose y el filósofo de la ciencia David J. Buller. Entre sus múltiples críticas figuran el uso de metodologías cuestionables, como las hipótesis a medida, teorías infalsables, demasiadas especulaciones. También un cierto determinismo y reduccionismo biológico, sesgos neoliberales de los científicos de esa rama, poco valor a la influencia cultural frente a la influencia biológica, etcétera, etcétera, etcétera. Personalmente creo que las críticas que se han hecho a la psicología evolucionista son positivas. De hecho, la ciencia consiste en eso. Unos proponen unas teorías, métodos y evidencias y otros intentan derribarlos. Así, poco a poco, dando pasos hacia adelante y hacia atrás, se llega al verdadero conocimiento. El verdadero problema aquí reside en sugerir que la psicología evolucionista es una pseudociencia, es decir, meterla en el saco de la astrología, la grafología, la homeopatía y todas esas cosas. Tal y como ha hecho o ha insinuado el psicólogo Ramón Nogueras, pero no es el único. El genetista y filósofo Massimo Pigliucci, bastante conocido en la comunidad polímata por su divulgación sobre estoicismo, escribió un artículo en Skeptical Inquirer en el que criticaba duramente la psicología evolucionista y, si bien no decía directamente que era una pseudociencia, lo insinuaba. La psicología evolucionista es una ciencia joven que se encuentra ante grandes retos. El principal, bajo mi punto de vista, es que no es nada fácil saber cómo vivían nuestros ancestros hace 100.000 o 1.000.000 de años, y la psicología evolucionista se basa en una premisa para desarrollar sus hipótesis. ¿Cuál es esta? Que nuestros cerebros son muy similares a nuestros antepasados del Paleolítico.
y si bien los cerebros han evolucionado sustancialmente durante nuestra historia, esta historia tiene millones de años. Una de las tesis principales de la psicología evolucionista es que nos comportamos de determinado modo porque hace cientos de miles de años ese comportamiento era adaptativo y solo consiguieron reproducirse los humanos que se comportaban de cierta manera, es decir, cuyo cerebro estaba cableado de determinada forma. Y es que, aunque a partir de la revolución agrícola el ambiente en el que vivimos sea radicalmente diferente al que era entonces, la biología de nuestro cerebro no ha podido seguirle el ritmo a la evolución cultural, es decir, no ha podido modificarse ni de lejos a la velocidad que se ha ido modificando la cultura estos últimos 10.000 años. Por ejemplo, la psicología evolucionista postula que las mujeres son más selectivas a la hora de buscar pareja porque se juegan mucho cada vez que se aparean. Una mujer que da a luz invierte varios años de su vida en el embarazo, la crianza y la lactancia. Mientras tanto, el hombre puede dejar preñada a una mujer y luego irse con otra al día siguiente. Eso es verdad que va a reducir las posibilidades de que su hijo salga adelante, porque no va a cuidar de él, pero no es imposible que lo haga. Según la psicología evolucionista, los hombres son menos selectivos buscando pareja sexual y más promiscuos. ¿Por qué? Porque disponen de una estrategia perfectamente válida desde el punto de vista evolutivo y adaptativo y del cual no dispone la mujer, que es dejar preñadas a muchas mujeres esperando que algunos de sus hijos salgan adelante aun si él no se ocupa de ellos. Esto no es un comportamiento premeditado, sino que la evolución ha diseñado, entre comillas diseñado, el cerebro masculino para que tenga cierta tendencia a comportarse así. Y cuando digo cierta tendencia es porque estamos hablando de promedios. Hay hombres que tienen un instinto muy fuerte de cuidado y hay mujeres que no lo tienen. Pero en promedio, desde luego, las mujeres tienen un mayor instinto de cuidado que el hombre. Los críticos de la psicología evolucionista se quejan de que no sabemos cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres en esas épocas lejanas, ya que no tenemos evidencias fósiles ni arqueológicas suficientes. Y por lo tanto, dicen ellos, si no tenemos información suficiente, ¿cómo sabemos a qué medios se han adaptado nuestros cerebros? Los psicólogos evolucionistas, lógicamente, están de acuerdo en que falta información, pero esgrimen que con lo que sabemos y estudiando sociedades tribales actuales con muy poco contacto con la civilización, como los Hadza, como los Yanomamis, podemos tener algunas aproximaciones útiles de cómo era el entorno de nuestros antepasados y qué comportamientos pudieron ser adaptativos. Es decir, ellos buscan lo suficiente mientras los críticos quieren lo perfecto. Como ves, es un debate metodológico, frecuente en muchísimas ciencias, entre los que buscan más rigor a costa de una mayor lentitud y los que prefieren avanzar más rápido a costa de un mayor rigor. Nada nuevo bajo el sol. Y es que es normal, como cualquier ciencia joven, la psicología evolucionista se encuentra con problemas para avanzar constantemente. Pero hay un grupo de gente muy comprometida, de científicos, que buscan formas de enfrentarse a los problemas usando nuevos métodos o mejorando los existentes. Pero claro, por cada solucionador de problemas habrá un crítico y también habrá un aguafiestas. Para mí la diferencia entre el crítico y el aguafiestas es que el primero critica constructivamente para avanzar. Tiene un deseo genuino de dar pasos hacia adelante. Mientras tanto, el aguafiestas no quiere progresar. Bien sea por ego, ideología o vete a saber qué, la cuestión es que lanza piedras en vez de recogerlas. Y ahora que ya sabemos algunas de las críticas ante las que se encuentra la psicología evolucionista y sabemos de qué va un poquito, volvamos a la pregunta principal. ¿Es la psicología evolucionista una pseudociencia? A ver, si realmente estuviéramos ante una pseudociencia, no encontraríamos por ningún lado los métodos habituales que usa la ciencia. Desarrollo de hipótesis basadas en teorías sólidas, experimentación, publicación de artículos en revistas prestigiosas, revisión de esos artículos, etc. No lo encontraríamos. Y la realidad es que las revistas de psicología están plagadas de estudios serios de psicología evolucionista. ¿Que hay estudios que no son serios? Por supuesto. Eso pasa en todas las ramas de la ciencia, sobre todo lo sabemos en ciencias sociales. Bien, al contrario de lo que mucha gente piensa, no existe un método científico o el método científico, sino que existen muchos métodos y técnicas que usan diferentes ciencias a conveniencia. Es decir, cada ciencia tiene sus peculiaridades. Esos métodos y técnicas van evolucionando y dependen mucho de la idiosincrasia de cada ciencia. No podemos estudiar las sociedades como estudiamos los átomos. Normalmente tiende a pensarse que las verdaderas ciencias son la física, la química y la biología, ya que son las únicas que tienen el rigor suficiente
en sus métodos de observación, experimentación y verificación. Sin embargo, eso es un error, porque las ciencias sociales son tan científicas como las ciencias exactas. Científicas en el sentido de que su objetivo es encontrar la verdad. Formulan hipótesis, las prueban y exponen los resultados ante sus colegas para que las cuestionen. Esa es la diferencia principal entre las ciencias y las pseudociencias. Las primeras están formadas por personas e instituciones que buscan la verdad y exponen constantemente sus teorías para que otros las pongan a prueba, mientras que las pseudociencias no funcionan así. Para empezar, porque muchas de sus teorías, de las pseudociencias, son infalsables, es decir, no se pueden poner a prueba. Son tan vagas, tan imprecisas, que no hay por dónde cogerlas. Otras veces sí que son falsables, pero sus miembros no pretenden falsarlas. Más al contrario, dan por buenos dogmas, sin ningún tipo de evidencia, por ejemplo, que existe la energía aquí, en el Reiki, o que la posición de los astros influye en la forma de ser de las personas, en la astrología. Las pseudociencias no son más que un conjunto de dogmas barnizados de ciencia mediante el uso de jerga compleja e instituciones educativas que las blanquean. La psicología evolucionista, consciente de sus limitaciones metodológicas, emplea la triangulación de pruebas para validar o refutar sus hipótesis. Eso significa que utiliza diversas fuentes de evidencia, como la antropología, la biología evolutiva, la psicología y la genética, para hacer inferencias sobre el pasado. Aunque no pueden verificar directamente cómo vivían nuestros antepasados, la convergencia de datos de distintas disciplinas refuerza las hipótesis propuestas. La psicología evolucionista utiliza todos los métodos estándar de investigación disponibles, como los experimentos de laboratorio, observación, cuestionarios, técnicas fisiológicas, métodos genéticos y técnicas de neuroimagen. Además, también recurren a métodos menos habituales en la psicología, como comparaciones entre especies, registros etnográficos, arqueológicos y paleontológicos. Otra de las características de las pseudociencias es que algunas de sus premisas principales no tienen sustento por ninguna teoría científica seria. Por ejemplo, como he dicho antes, el Reiki fundamenta su curación en la energía Ki, pero tal energía nunca ha sido descubierta. La homeopatía explica su efectividad por una supuesta memoria del agua, que no tiene ninguna validez bajo los conocimientos actuales de la química molecular. La psicología evolucionista, por su parte, fundamenta sus hipótesis en una de las teorías científicas con mayor sustento que jamás ha sido declarada, la síntesis evolutiva moderna, que integra la teoría de la selección natural de Darwin con la teoría genética de Mendel. En resumen, nunca deberíamos tomar la parte por el todo. Que haya malos estudios en psicología evolucionista, malas hipótesis, que algunos investigadores pequen de un exceso de especulación, no convierte a una disciplina tan importante y próspera en una pseudociencia. Insinuarlo y mancharla de ese modo va en contra del progreso científico y eso nos perjudica a todos. Si algunas personas sostienen ideologías que se sienten intimidadas por los avances de la psicología evolucionista, quizás deberían revisar sus creencias, o quizás deberían pararse a pensar en las diferencias entre el ser y el deber ser. Que un rasgo humano tenga un origen evolutivo no lo convierte en positivo ni en algo que deba protegerse. La ética es la que debe juzgar la bondad o maldad de un comportamiento, no si este comportamiento es natural o no lo es. Si por un casual la violación hubiera sido adaptativa en el pasado, como han insinuado algunos psicólogos evolucionistas, eso no la justifica bajo ningún concepto. Y eso es lo que quería comentar hoy sobre psicología evolucionista y sobre pseudociencias. Si te interesan estos temas, tanto la psicología evolucionista como las pseudociencias, házmelo saber y hago algún capítulo más sobre ellos, más en profundidad. Sin más, ya sabes que si quieres profundizar en todo tipo de conocimientos, tenemos una biblioteca privada en la que tenemos ahora mismo unos 240 suscriptores, polímatas aprendiendo todos los días de los 50 libros más importantes para comprender el mundo que yo voy desbloqueando mes a mes. Así que si te llama la atención ese proyecto, métete ahora mismo en polímatas.com y suscríbete para probarla. Sin más, te dejo, soy Iván Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.